Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad vamos a hablar de la autobiografía de Benjamin Franklin. Es una obra escrita con un estilo claro y entretenido de un autor maduro y astuto, que sabe aprovechar todos los ejemplos y toda la tensión dramática para permitirle al lector llegar a los temas que él quiere mostrar. Indudablemente, Benjamin Franklin es una figura icónica de la independencia de Norteamérica y es reconocido por toda su trayectoria y por su carácter virtuoso. Este libro está escrito para todos los emprendedores. Todo aquel que sea un emprendedor puede encontrar en estas páginas la motivación y el ejemplo para llegar al éxito. Y se podría considerar la figura de Benjamin Franklin como una leyenda dentro de lo que es el éxito del capitalismo. Sin embargo, si me acompañan hasta el final, vamos a leer entre líneas algunas de las mentiras que nos contó en su autobiografía y que vamos a poder evaluar. El libro tiene indudablemente un objetivo didáctico. Nos quiere instruir. En primera instancia nos quiere motivar y para eso nos habla de los ejemplos de éxito que él conoce. Veamos este aparte. Este último era un anciano sagaz y astuto, quien me contó que había empezado de joven, transportando arcilla para los fabricantes de ladrillos. Aprendió a escribir al ser ya mayor, se empleó para llevar la cadena de los agrimensores, los cuales le enseñaron a medir terrenos y a la sazón había llegado, gracias a su esfuerzo, a poseer una buena fortuna. Él aquí aprovecha esos ejemplos para animarnos a instruirnos, a aprender a leer, a educarnos en algún arte y así empezar nuestro camino de éxito. Así como él encuentra estos ejemplos, para mí Benjamin Franklin es el ejemplo máximo con el cual se nos presenta ese motivo de hacernos, de construirnos a nosotros mismos. Y así como Benjamin Franklin, también tenemos a Abraham Lincoln, que son esos mayores ejemplos de la gente que se ha construido y ha llegado al éxito. Segundo, Benjamin Franklin, reconocida figura por su virtud, también quiere inspirarnos e inculcarnos esas virtudes a nosotros, sus lectores, pero especialmente a sus descendientes. Vamos a verlo en el siguiente aparte. Porque la laboriosidad de ese Franklin, dijo, es superior a cuanto he visto jamás en su género. Lo veo trabajando todavía cuando regreso a casa al salir del club y está otra vez trabajando antes de que sus vecinos se levanten. Me refiero de modo particular y franco a esa laboriosidad, aunque parezca que hable en propia alabanza, con el fin de que aquellos de mis descendientes que lo lean puedan conocer la utilidad de tal virtud al ver sus efectos a mi favor a lo largo de este relato. Entonces él lo que quiere es inspirarnos para que nosotros veamos que ser laborioso tiene su recompensa. Y podríamos encontrar en este libro todos los antecedentes de los libros de superación personal. Para mí, este libro es realmente eso, un libro de superación personal. Nada más aquí tenemos un método con el cual él practicó cultivar varias virtudes. Se trata de esta tabla que él nos presenta aquí, en donde él va representando aquí los días de la semana y aquí cada una de las virtudes que él quiere remarcar. Y así él va evaluándose sus progresos con respecto al cultivo de cada una de esas virtudes. Me parece de verdad muy interesante su método y como les decía anteriormente, es más que todo un libro de superación personal. Todos los libros de superación personal en la actualidad tienen más o menos el esquema que él nos presenta, el manejo de los ejemplos y una herramienta con la cual permitir que los lectores cultiven las virtudes. Tercero, él también nos presenta la felicidad como algo digno de perseguirse, tanto a nivel individual, particular, como público y general. Veámoslo en el siguiente aparte. Y junto con su arte de la virtud, que tiene usted intención de publicar, serviría para perfeccionar los rasgos del carácter individual y por consiguiente ayudar a la felicidad, tanto pública como doméstica. Me parece que esos rasgos principales nos van a marcar todo el estoicismo de Benjamin Franklin, porque es un estoicismo enfocado hacia los resultados utilitaristas.
Es decir, se quiere que seamos felices individualmente, pero también que esa felicidad individual sea un referente para que se inspire a toda la comunidad y entre todos también se logre esa felicidad. Y precisamente aquí vamos a tener un rasgo específico que nos marcaba en los arquetipos Max Weber y que veremos más adelante en otro ítem, porque todo ese espíritu del capitalismo, toda esa laboriosidad van a ser rasgos esenciales para que el capitalismo progrese. Cuarto punto con el cual nos quiere instruir es la bondad en pagar los impuestos, pero también en no dejar que esos impuestos que se pagan sean robados. Veámoslo en los siguientes apartes. Todos los habitantes de la ciudad estaban encantados con la limpieza del pavimento que rodeaba al mercado, puesto que resultaba conveniente para todos, y esto suscitó el deseo general de tener pavimentadas todas las calles, y dispuso a la gente a someterse con más agrado a un impuesto para este objeto. Un impuesto, cuando es para todos, se animan, y realmente el método con el cual progresivamente Benjamin Franklin influía sobre la comunidad y lograba esas suscripciones o votaciones para que se hicieran esas obras, son de verdad un ejemplo de la democracia. Por eso es que la democracia en Norteamérica es tan fuerte. Pero también es una invitación a estar alertas para no dejarnos robar los impuestos. Y que precisamente encuentro que esta causa fue la principal ruptura entre Norteamérica y el Imperio Británico. Casi que por estos motivos se puede rastrear la independencia norteamericana. El gobernador Morris, quien había importunado continuamente a la asamblea con mensaje tras mensaje antes de la derrota de Braddock, para obligarla a actuar con el fin de recaudar dinero para la defensa de la provincia, sin exigir impuestos, entre otros, de los propietarios, y había rechazado todas sus leyes porque no contenían aquella cláusula de excepción. Entonces redobló sus ataques con más esperanzas de éxito, puesto que el peligro y la necesidad eran mayores. La asamblea, sin embargo, continuó irreductible, considerando que la justicia estaba de su parte y que sería renunciar a un derecho esencial consentir que el gobernador enmendara sus decretos financieros. Entonces, esto me parece un ejemplo claro para nuestra Colombia. No debemos poner excepciones. Esas excepciones que quería el gobernador marcar para los grandes propietarios fueron el motivo de que las asambleas se revolucionaran y lucharan. Fue esa manzana de la discordia la que hizo que se rompieran las conversaciones con el Imperio Británico. Y entonces, si ellos no aceptaron esas excepciones para los grandes propietarios, ¿por qué nosotros en Colombia sí tenemos que estar dándole beneficios y exenciones a todos los grandes capitales? Es solamente una reflexión que nos trae aquí Benjamin Franklin y que deberíamos estar atentos a seguir. Continuando con los temas que también él nos presenta, traigo nuevamente a colación el tema del arquetipo de Max Weber frente al espíritu capitalista y la ética protestante, porque realmente la vida de Benjamin Franklin podría ser el modelo especial con el cual contaba Max Weber para inspirarse y mostrar cómo esa ética especial fuera de la religiosidad iba a mostrar lo que realmente se concibe dentro de la sociedad como la virtud enfocada hacia el progreso económico. Mi padre, entre las enseñanzas que me dio cuando niño, repetía frecuentemente un proverbio de Salomón. ¿Ves a un hombre diligente en sus negocios? Se presentará delante de los reyes, no estará en presencia de hombres de baja esfera. Por esto yo consideraba la laboriosidad como un medio de obtener riqueza y distinción, lo cual me estimulaba, aunque no creía que nunca pudiera literalmente presentarme delante de los reyes, cosa que sin embargo ha sucedido. Me parece que estos elementos que aquí nos presenta son los que distinguen la ética protestante, los que distinguen el espíritu del capitalismo, donde la sociedad va a loar a aquellos que son virtuosos, que son laboriosos y que son exitosos económicamente. Y todo esto se puede modelar dentro de la cultura. Por eso el reto para Latinoamérica es grande. La diferencia entre el norte y nosotros es esa, que no tenemos esa concepción de el trabajo como algo religioso, del trabajo como algo que dignifica al hombre. Lo vemos más bien como una pena, como algo que sufrimos. Y me parece muy bien que el capitalismo se adorne de todas estas leyendas, de todos estos mitos
que construyen el ideal del capitalista, así como Benjamin Franklin, que se construyó a sí mismo desde cero, de ser de extracción humilde, se hizo aprendiz de imprenta, logró consolidar su negocio de impresión y se disparó su crecimiento hasta hacerse una figura importante para su comunidad y para su nación. Sin embargo, constantemente estoy alerta a todos los mitos, porque esos mitos muchas veces son construidos para inspirar, pero también tienen algunas mentiras allí escondidas, porque si bien es cierto que actualmente el capitalismo nos inspira a construirnos a nosotros mismos, vamos a ver que así tengamos la voluntad, deben haber condiciones que lo permitan. Si les interesaría que se escribiera un libro desenmascarando todos estos mitos del éxito capitalista, hagan la votación en el siguiente enlace. En el particular, me parece que si bien Benjamin Franklin se construyó a sí mismo, hay que tener en cuenta que las condiciones del ambiente también influyen mucho sobre el éxito. No es solamente la voluntad y el trabajo, porque si no hay mucha gente indígenas que trabajan constantemente de sol a sol y nunca consiguen el éxito. Porque me parece importante, y lo vamos a evaluar aquí en el éxito de Benjamin Franklin, primero, las condiciones que permitan competir y llegar al éxito. En Norteamérica, en esa etapa primigenia, había la posibilidad de que él creciera. Todavía no estaban copadas todos los puestos y él podía luchar para hacerse su puesto. Cosa que dudo que actualmente, con tantas imprentas construidas, ese espacio esté todavía disponible. También me parece que él fue muy astuto al abrirse camino. No es solamente la laboriosidad, también hay que tener ese instinto de los negocios, esa astucia que le permita vincularse a proyectos exitosos y que vayan construyendo día a día su empresa. Él participaba en todas estas actividades comunitarias, pero nunca dejando de lado su negocio. Él respaldaba todo el beneficio comunitario que pudiera otorgar junto con el beneficio de su negocio. Tanto así que inclusive él nos confiesa que sobornó a funcionarios del correo para poder distribuir sus diarios. Y vamos a ver solamente en este documento algunas de las mentiras que él nos escribió. Aquí nos cuenta de una embajada que él tuvo que hacer frente a algunos indígenas norteamericanos iraquíes. Dice así: como estas gentes se embriagaban con extrema facilidad y en ese estado son muy pendencieros y alborotadores, prohibimos rigurosamente venderles ninguna clase de alcohol. Y cuando se quejaron de esta prohibición, les dijimos que si se mantenían sobrios durante las negociaciones, al concluir el tratado, les daríamos ron en abundancia. Prometieron hacerlo así y cumplieron su promesa, porque no pudieron procurarse ninguna bebida alcohólica. Discutimos el tratado con mucho orden y nos pusimos de acuerdo a satisfacción mutua. Uy, sí, a satisfacción mutua. Él nos dice que fue así, pero realmente si uno lee entre líneas, y aquí agradezco las imágenes que Arriaga en su novela Salvar el Fuego me trajo a colación, aquí él dice eso, que fue mutuo, pero aquí se nota toda la fuerza de la coerción, todo el poder de negociación al decirles, negociemos y después les suministro alcohol, de lo contrario no. Más adelante, él nos dice, y en efecto, si era designio de la providencia extirpar a aquellos salvajes con el fin de dejar sitio para los cultivadores de la tierra, no parece improbable que el ron haya sido el medio indicado. Y entonces él aquí, con darle el poder a la providencia, se quitan la responsabilidad del exterminio del que ellos fueron responsables. Ya a los blancos no se hacen responsables, sino a la providencia. Ay, Dios quiso que se extinguieran porque no eran buenos trabajando la tierra. Imagínenselo. Esto me sorprende en un escrito de una personalidad tan humanista como Benjamin Franklin. Pero sigamos viendo otras de las mentiras. Finalmente, quiero remarcar aquí el uso que él hace de la propaganda. Me informé sobre la naturaleza y posible utilidad de su plan, y como me hizo una exposición muy satisfactoria, no solamente me suscribí, sino que decidí preparar la opinión de la gente publicando escritos sobre el tema en los periódicos, como era mi costumbre en tales ocasiones, cosa sin embargo que él había omitido. Él aquí nos habla de alguien que va en busca de él, porque sabe que él mueve las masas y tiene bastante poder de convocatoria.
Y entonces él aquí nos confiesa que usó la propaganda para influir sobre la gente y que la gente votara y accediera a las proposiciones que él hacía. Entonces, veamos que ciertamente se nos presenta aquí todo lo que es el éxito dentro de Benjamin Franklin. No es solamente construirse a fuerza. Y este detalle muestra que las condiciones para poder surgir, manejar el quinto poder, que es la información y la publicidad, son importantes para el éxito. No es solamente trabajar fuerte, también hay que saber trabajar inteligentemente y apuntando a aquellos hitos que realmente influyen sobre el éxito económico. Esto es todo cuanto tenía para compartir con ustedes y espero se suscriban al canal. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.